Bueno, vamos a pedir unas imágenes que la semana pasada llegaban desde Pedernales, quizás en un punto álgido de los más serios que hemos tenido de conflicto frente a la migración haitiana en República Dominicana, que es alimentada muchas veces también desde medios de comunicación. Algo así como escribió David Álvarez Martínez alguna vez, que quien predica eso desde los medios de comunicación no necesariamente termina finalmente alzando el machete. Escuchamos un poquitito para recordarles. 24 horas tienen los haitianos para que abandonen a Pedernales. Mañana a las 10 de la mañana se vence el plazo. Quien va propugnando por esto es un señor de Charles, de nombre Charles, aquí tengo el nombre correcto de él. Es un camionero que ese día se convirtió en el comandante en jefe de Pedernales y que daba los plazos y que no ha pasado nada tampoco con él. Entonces, se dieron agresiones ahí, unas casas que fueron quemadas en la noche. El viernes, CDN publicó unas imágenes con un texto muy preocupante. Todavía estoy gestionando llegar directamente a las personas involucradas, porque me gustaría hablar con ellos y creo que es una cosa que lo haré hoy. De hecho, me han prometido que hoy podré conversar con unos estudiantes haitianos universitarios en Santiago, que cuando llegaban a su residencia fueron recibidos por hombres con machetes en el barrio Pekín de Santiago, que les obligaban a que ellos rompieran su propia bandera. Si ustedes entran al video que subió CDN, hasta el domingo en la mañana tenía 50.000 vistas, quiere decir que es mucho más que lo que estamos habituados, la gente estaba mirándolo, y tenía unos 9.000 comentarios. Y todos los comentarios la gente decía, eso no puede ser, eso no se hace, pero hay alguien que lo hizo. Entonces, pensando en eso, en la convivencia, en lo que se ha hecho y en la manera en que a la gente se le pone como un problema, esto es un problema, y dice, voy a salir a la calle a resolver ese problema, quisimos invitar a David Álvarez Martín. Háblenos de esto, de lo que está pasando. Tenemos que abrir, como por así decir, el problema y verlo en su justa dimensión. ¿Cuáles son los principales problemas de la República Dominicana? Indudablemente un grave problema nuestro es la deuda externa que sigue creciendo para financiar acciones del gobierno, pagar parte de los réditos de la deuda que ya tenemos, y eso en algún momento va a hacer colapsar la economía dominicana. No hay forma de que la economía dominicana crezca, por más que crezca, al ritmo de cómo se está contrayendo la deuda. Ese es un problema grave, pero quien toca el tema haitiano está tapando ese problema. Otro problema es el desorden que hay a nivel de la organización de la democracia en torno a los partidos políticos, que va de desorganización, parte de lo que vimos ayer era eso, sin quitarle mérito al esfuerzo que hicieron los líderes del PRM en su convención, pero también algunos que tranquilamente están tratando de llevarse de encuentro la Constitución porque quieren que se reelija el actual presidente. Entonces, ese es un problema grave que nos puede provocar un conflicto grande. Pero quienes quieren tapar ese problema apelan al tema haitiano. Entonces, el tema haitiano se ha convertido en República Dominicana y no es el único caso. Trump lo utilizó en Estados Unidos, no el tema haitiano, sino el tema de un nacionalismo enfermizo, totalmente descontrolado. Y lo están utilizando en Europa muchos líderes populistas y se ha utilizado en América Latina. Sirve como una especie de cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas y apela a sentimientos de carácter gregarios, de que si mi país, que si mi tierra, que si mi bandera, lo cual es una tontería. Al final de cuentas, lo único que vale en una sociedad es su gente, no ni sus símbolos ni su tierra, es la gente, es lo que importa. Entonces, una de las dimensiones a la hora de analizar la xenofobia, el racismo, el tema de la legalidad, es reconocer que todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene dignidad y merece respeto, solo por ese hecho. Que encima de eso una sociedad determinada, toda la sociedad organizada la tiene un aparato de leyes para poder regular la legalidad de los actos, la forma de hacer las cosas, muy bien, eso es cierto, y hace que algunas personas no sean legales, de origen haitiano, de origen francés, de origen español,
dominicanos mismos de nacimiento que no se han regularizado sus papeles. Entonces la ilegalidad es un tema administrativo. El tema de la dignidad humana es algo trascendente, incluso a la existencia misma del Estado dominicano. El estimular el odio contra los haitianos por motivos raciales, porque una prédica racista eminentemente, y tal como mencionaba Edith, que yo había escrito sobre ese tema, se ha convertido en un recurso de ciertos sectores nacionalistas con Z, lo enfatizo, valga la aclaración, valga la aclaración, que quieren generar movimientos de ese tipo para ganar espacio político. Eso es todo. Claro, el peligro está en que esa gente está cómodamente en la capital, utilizando Twitter, utilizando Facebook, mandando mensajitos, pero a la hora de desatar violencia, quienes terminan matando a otras personas son la gente del pueblo, los mismos pobres. Por ejemplo, el caso de Pedernales, hay un video de quien manejaba esa camioneta y quienes iban con él. Esa gente tiene que estar sometida a la justicia, porque imagínate que alguien hiciera eso mismo y le diera 2 vueltas a la casa del presidente diciendo que tendría 24 horas para largarse del país. ¿Lo van a dejar tranquilo? Tú sometes a la justicia a una persona que haga semejante barbaridad. Entonces, yo no sé si hay ahí Carolina me tendrá que ayudar, no sé si hay leyes específicas que pueden ser aplicadas para condenar a una persona por eso. Claro, eso es lo que técnicamente se denomina discurso de odio, dentro de lo que es la libertad de expresión, porque muchos se escudan detrás de esa libertad constitucional, que es la libertad de expresión, pero realmente la libertad de expresión no alcanza hasta el discurso de odio. El discurso de odio es aquel que incita a la violencia contra grupos de personas por razones, lo que se llaman categorías sospechosas, como raza, género, sexo, ideología o cualquier otro tipo de condición o posición política. Y establece sanciones. Pero hay doctor, pues claro. Estoy de acuerdo plenamente. Y además, ese asunto de las vías de hecho y de tomarse las consecuencias en las manos de particulares es un asunto puramente rupestre para mí. O sea, eso es condenable. Sí. Pero hay un mal de fondo en todo esto y es una ausencia del Estado. O sea, Pedernales, la frontera en sentido general, es un caos, doctor. Esos son pueblos que existen solo para las elecciones. Ahí no hay control, no solo migratorio, no hay control de nada. Entonces, ese problema de fondo, donde un Estado que se ha retirado y aparecen particulares para llenar ese espacio, es una vergüenza también desde el punto de vista político. ¿Cómo es posible que Pedernales esté en una condición donde el 85% sea pobre y miserable? Es una cosa horrible. Ricardo, mira, primero, en términos físicos no existe algo llamado frontera. Yo he visitado, yo soy de San Juan de la Maguana, visito a menudo la frontera y ahí no hay nada que impida que alguien pase de un sitio a otro. Esa famosa foto que tú ves que abren un portón en un puente, bueno, es el que quiera cruzar por ahí, pero hay kilómetros y kilómetros donde tú cruzas sin ningún problema. Y a eso se le suma la cantidad de visas que se venden, porque son vendidas cada año en un negociazo. Yo tengo un amigo que decía que la pregunta no es por qué hay tantos haitianos en el país, sino que la pregunta es por qué el resto de los haitianos no vienen para acá. Porque ya que no hay nada que lo impida, habría que contestar esa pregunta. ¿Por qué el resto, los 9 o 10 millones de haitianos que viven en Haití, no vienen a República Dominicana? Esa pregunta hay que contestarla, porque no hay nada que lo impida. Sí, porque no han querido. Entonces, número 1. Número 2, es un gran negocio. Si tú estableces una frontera y haces aplicar las leyes migratorias, los primeros que se van a sentir mal son los mismos militares, que mandarte a la frontera hoy en día no es un destierro, al contrario, es una oportunidad de hacer negocio, los políticos de la frontera, los negociantes, o sea, hay una serie de actores que serían los primeros que protestarían si se regulariza. Lo del muro es un disparate, tanto en Estados Unidos como aquí. Económicamente no es viable ningún muro, eso es un disparate mayúsculo que se ha repetido y lo dicen a cada rato. Con la necesidad que tiene este país, ¿cómo tú vas a estar gastando dinero con lo que en hacer un muro? Porque hay que decírselo a la gente, que los muros son no caros, no, son carísimos. Por más mal que se hagan, aunque no le pongan varilla, es caro. Fíjate bien que incluso Trump fue tan astuto que planteó el muro y enseguida dio la clave para que no se haga, que lo pague México. Entonces, esos son de esos disparates que
como mucha gente lamentablemente se deja engatusar por políticos populistas, le funciona a Trump allá y a algunos cerebrados de este país le funciona que alguien le diga que hay que hacer un muro. Es lamentable, pero es parte también del escaso desarrollo político que tiene la juventud y muchos adultos dominicanos en este momento. Yo creo que es aleccionador también mencionar que hay sanciones en las normativas dominicanas, no solo para el que cometa actos violentos contra ciertos grupos o personas que sean parte de esos grupos, sino también contra quien incite a esa violencia o a esos actos. Puntualmente la ley, el Código Penal dice que todo individuo que sea por discursos, gritos o amenazas proferidas en lugares o reuniones públicas, sea por medio de escritos o de impresos, de dibujos, de grabados, de pinturas o de emblemas y un sinnúmero de vías, ¿verdad? Sea por carteles y pasquines fijados a la mirada del público, hubiese incitado al autor o autores de toda acción calificada como crimen o delito a que la cometa, se reputará cómplice y se castigará como tal. Y luego dice, cualquiera que por uno de los medios enunciados en el artículo precedente haya incitado a cometer uno o muchos crímenes sin que esta incitación haya sido seguida de ningún efecto, se castigará con prisión correccional que no podrá ser menor de 3 meses ni más de 2 años y con multa que no podrá ser menor de 10 pesos ni exceder los 1,000. Es decir, hay sanciones puntuales, se realicen o no los actos de violencia, con solo incitarlo. En ese sentido, en Pedernales no se hizo nada. De hecho, estuve conversando con una autoridad del pueblo y dice, ya el señor nos permitió, nos dijo, o sea, él le dio permiso a ellos. El de la guaguita y más gente como ellos eran los que tenían, al parecer, la autoridad en ese momento. Un caso diferente ocurrió en Santiago. En Santiago, no sé si usted le conoce, David. Sí, vi el video, Sí, bueno, ese es un caso, pero le voy a plantear otro. Recientemente hubo un accidente de tránsito. Un muchacho dominicano que, según su tío, manejaba temerariamente muchas veces, había tenido dificultades. Como dicen los viejos en el campo, que estas palabras no le pesen a su alma porque falleció en eso. Él había tenido problemas con el manejo temerario de un motor. Va en un motor en un campo de Navarrete y choca de frente con un ciudadano que resultó ser un ciudadano haitiano que venía en una pasola. El joven muere. El haitiano queda grave y es llevado a un hospital. Cuando estaban en el mortuorio, en el velatorio de ese joven, se entera el alcalde del pueblo que están quemando la casa del otro y se manda para allá y la familia salvó la vida porque la esposa y los 9 hijos fueron socorridos por un grupo de hombres comandados por el alcalde del pueblo. Esa misma noche, esa familia, integrada por 9 hijos, que son todos pequeños, y esa esposa tuvieron que abandonar el pueblo, pero también otros haitianos que quemaron 2 casas más y quemaron un almacén que ellos creían que pertenecía a haitianos, pero en realidad era de un dominicano. Ese hombre al otro día murió, y eso fue un accidente. Todo el mundo puede tener un accidente, pero las consecuencias para su familia fueron devastadoras. Es un caso que en este momento la Fiscalía de Santiago está investigando, como también está investigando el incidente, que podemos ver las imágenes, donde agrede a un grupo de estudiantes universitarios haitianos, que según tengo entendido son de UTESA, en Santiago. Así que la actitud que puedan tomar las autoridades podría ser una pieza clave frente a este tipo de casos que no quedan en la impunidad. Y si no, compararlo con el caso español. Una ciudadana dominicana ya confesó, porque estoy apelando al hecho de que ella confesó ya frente a los tribunales que ella mató a un niño. ¿Cómo nos sentiríamos si de repente comenzamos a ver que en España salen turbas de españoles a matar dominicanos, a matar nuestros hijos que están estudiando en universidades allá por el hecho de ser dominicanos? O sea, son ese tipo de tonterías que se promueven, que está en cuentas de Twitter bien identificada y que ojalá hubiera una fiscalía, una procuraduría con vocación realmente de hacer cumplir la ley y aplicar lo que tú acabas de leer, Carolina, hace unos minutos, de aplicar la ley. O sea, usted incita al odio, usted tiene que ser procesado. O sea, porque no estamos en la selva, esto mínimamente es un Estado. No estamos, mínimamente. Pero bueno. Hay algo que yo quería señalar en ese aspecto. Doctor, todo esto está envuelto en un desorden general, donde el principal propulsor es el gobierno dominicano. No cuida la frontera, no hay ningún plan verdadero. Pero van a haber drones, Ricardo. Todo eso es porquería y puramente anuncios en los medios de comunicación. ¿Tú no crees que los drones funcionen? No, pero funcionan más los ladrones en este país que los drones. Entonces, al final, uno dice, pero hay gobierno. Mira, cuando se da el lío de Pedernales, en ese suceso lamentable en que una pareja de personas dominicanas, hacendado,
son asesinados por 2 empleados haitianos en estatus de irregularidad, porque es que no hay control de ningún tipo. Duran 3 semanas para empezar las investigaciones de quiénes fueron, de cómo fue. Y la gente hace el desorden que estamos criticando aquí. Entonces el Estado manda cuerpo élite, helicópteros, CEFRON, guardias, migración. Entonces envía todos los cuerpos que deben de estar allí para proteger. Para mí el causante fundamental del caos migratorio que estamos viviendo es el Estado y gobierno dominicano. No hay que enfocarse en otro aspecto. Y lo maneja a dosis respuesta. Cuando le interesa sacarle provecho político y ponerlo en los medios de comunicación en primer plano, lo hace. Cuando quiere, lo saca. Es una verdadera manipulación de un problema muy serio que el principal propulsor y creador es el gobierno dominicano. Mira, yo te sintetizaría los 2 temas que me han planteado ustedes hoy. Corresponden al mismo modelo. No estoy negando que el fondo sea real en ambos casos, pero en ambos casos están siendo manipulados por intereses. Es decir, el destacar que si Rogelio tuvo o no hijo y el despertar un nacionalismo rancio, criminal en su naturaleza, lo que anda buscando es la defensa de intereses, sean de unas mineras, o sea del Estado, o sea de actores económicos que utilizan eso para manipular a la gente. Ahí yo no me engaño. Bueno, más claro de ahí, ni el agua, como dicen. Bueno, yo solo, como usted, su tesis fue sobre la democracia dominicana. En el pensamiento de Juan Bosch. En el pensamiento de Juan Bosch, ya dado que los hijos de Juan Bosch están en el poder. ¿Cómo es el estado de nuestra democracia? Bueno. No me mete en ese tema ahora. Yo puedo venir a hablar de eso luego. Mire, pues vamos a quedar de acuerdo para eso. Mucha gente en las redes sociales están ponderando su participación hoy aquí. Y ojalá que sus palabras lleguen al corazón de la gente, porque también hay que pensar en los ciudadanos que son manipulados. Para que ciudadanos que van y se confiesan y van y en las filas de las misas están los primeros comulgando y luego agreden sin ningún problema a otra persona, olvidándose de que un día como hoy nació Adolf Eichmann, ¿eh? Pero usted me dijo de una fiesta católica hoy, que hoy es el día de... Hoy es el día de San José. Ajá. A mí me llamó mucho la atención el titular del Listín Diario porque es fiesta de San José. Recuérdense que San José, en la tradición nuestra cristiana, juega un papel muy hermoso. Y era de un hombre que, superando su machismo, en una sociedad machista donde vivía, es capaz de aceptar criar un hijo que no es de él como si fuera de él. Para que sepan, entonces. Para que sepa, interesante. Hoy, en el día de hoy. Y que siempre tener un hijo no es delito. No. Eso es, mire, podrá hacer todo lo que quiera, pero no es delito. Eso que lo que se sepa para que la gente se le meta también eso en la cabeza. Vamos a ir a la pausa. Gracias a David Álvarez Martín, filósofo que ha estado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más aquí, por supuesto.